En el texto anterior nos hemos quedado en este texto, respondiendo algunas preguntas. Revisemos de nuevo. ¿De qué conocimientos y saberes trata el texto leído? ¿Qué importancia han tenido estos saberes para las personas? Recuerda que mientras vamos pasando pregunta por pregunta, vamos a ir escribiendo nuestras respuestas. Número 3. ¿De quiénes crees que aprendieron estos saberes? ¿Desde hace cuánto tiempo atrás se están utilizando estos saberes? ¿Crees que estos saberes serán útiles para nosotros o beneficiarán a nuestra salud? ¿Por qué? ¿Consideras importantes los saberes? ¿Por qué? Los que acabamos de leer, ¿no es cierto? A eso nos referimos. ¿Cómo puedes ponerlos en práctica en tu familia? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, nos han hablado de la muña. ¿Y cómo lo puedes poner en práctica? ¿Realizarías o incrementarías en tus alimentos esta sustancia? ¿Prepararían alimentos con esta hierba? Y explicas un poco cómo lo podrían hacer eso. Ahora vamos a leer la tercera lectura, que titula Formas ancestrales de cuidar el agua. Para ello vamos a recordar nuestras indicaciones, que leemos párrafo por párrafo y realizamos anotaciones en nuestro cuaderno e identificamos las ideas importantes. Y si alguna palabra o alguna frase nos causa dudas, también la anotamos o la subrayamos para posteriormente poder resolverlas con nuestra familia, con el uso del diccionario o investigándolo en internet. El texto se titula Formas ancestrales de cuidar el agua. Las culturas antiguas vivían en armonía con los recursos naturales como el agua y el suelo. Así, la Yakumama, madre agua, fue administrada mediante grandes obras hidráulicas, admiradas e investigadas hasta la actualidad, con cuales dieron solución a los problemas que tenían para abastecerse de agua en los agrestes Andes. La tecnología hidráulica desarrollada por nuestros antepasados se clasifica de la siguiente manera. Represas altoandinas, una serie de embalses de mediana a gran capacidad, pues su función era almacenar agua de las lluvias. Reservorios o cochas, red de sistemas de almacenamiento y distribución de las aguas mediante canales y acueductos para el riego de los sembríos y el consumo de la población. Amuna, con esta técnica se recolectaba el agua de la lluvia en las alturas para filtrarlas en las rocas a través de sequías, posteriormente, en los meses de bajo caudal de los ríos, se la recogía mediante manantiales. De esta manera, se tenía agua cuando más se la necesitaba. Esta siembra de agua constituye una práctica ancestral que hasta hoy realizan los pobladores de Tupicocha, en Huarochirí, Lima. La palabra amuna proviene de un vocablo quechua, que en español significa retener. Muy bien, después de haber leído este texto, identificamos cuáles son la información más importante y la subrayamos. Por ejemplo, aquí vivían en armonía con los recursos naturales como el agua y el suelo. Así la Yakumama fue administrada mediante grandes obras hidráulicas. Esa es la parte importante en este párrafo.
desde así hasta hidráulicas. Así vamos resaltando la información que necesitamos. Listo. Ahí está. Y si tenemos dudas, también las escribimos. Muy bien, continuemos. Vamos a identificar cuáles son y cuáles fueron esos sistemas para administrar la Yakumama o el agua. Uno de ellos eran las represas altoandinas, que se ubicaban debajo de los nevados, para que cuando estos se derritieran, el agua pueda ser acumulado en estos espacios. Estos serán construidos, como podemos ver, por piedras, para evitar que se desfogue el agua para otros lugares. También tenemos las amunas, que servían para recolectar agua de las lluvias y posteriormente los filtraban para poder regar las plantas. Asimismo, tenemos las cochas, que son reservorios pequeños para el consumo y para que se puedan regar y sembrar plantas alrededor de este pequeño reservorio. También tenemos otros que son los guaru-guaru, los puquiales, manejo de lomas, la parte algo de la cuenca forestada, que es esta parte de acá que no se ve. El observatorio solar también se han tenido en cuenta en el pasado. El sistema de andenes, que consistía en plantar diferentes plantas y con el agua que se regaba en esta parte al inicio, se iba deslizando el agua por estas partes y así se recolectaba agua para todas las plantas. Como filtraba, ya no se necesitaba mayor cantidad de agua, sino esa misma. Y así también se almacenaba los alimentos de la planta, porque de caso contrario, si es que había un torrente de agua, venía y todos los alimentos se podía llevar. Entonces, eso también servía para ello. En el caso de los puquiales, por ejemplo, se utilizaban aguas que filtraban del subsuelo, también eran utilizados. Entonces vemos que todas las estrategias que han utilizado nuestros antepasados hacían que todo funcione de manera armoniosa. Con lo reflexionado, vamos a responder algunas preguntas que ya le hemos venido desarrollando anteriormente. ¿De qué conocimientos y saberes trata el texto leído? ¿Qué importancia han tenido estos saberes para las personas? ¿De quiénes crees que aprendieron estos saberes? ¿Desde hace cuánto tiempo atrás se están utilizando estos saberes? ¿Crees que estos saberes serán útiles para nosotros o beneficiarán a nuestra salud? ¿Por qué? ¿Consideras importantes los saberes? ¿Por qué? ¿Cómo puedes ponerlos en práctica en tu familia? Sobre el recurso del agua. ¿Cómo podemos almacenar agua? Ahora, como ya hemos venido viendo sobre lo que es el saber ancestral, ahora nos preguntamos, ¿qué es un saber ancestral? ¿A qué hace referencia? Y nuestras hipótesis, nuestras primeras respuestas, las escribimos en nuestro cuaderno. Después de haberlas escrito, vamos a contrastar con las siguientes definiciones de saberes ancestrales. Uno dice, leemos en silencio para poder ir integrando nuestras respuestas. Puedes poner stop a este video y poder leer una por una. Recuerda, ir resaltando las ideas más importantes. Ahora, para poder ahondar un poco más y conocer otros saberes ancestrales, vamos a realizar una entrevista a nuestra familia. Para ello, puedes utilizar esta ficha como ejemplo. Ubicamos el nombre de la entrevistadora o el entrevistador, que serías
tú como estudiante de sexto grado. Nombre de la persona a quien vas a entrevistar. El tema de la entrevista, que es saberes ancestrales. La fecha de la entrevista, el día de hoy. El lugar de la entrevista, dónde lo vas a hacer, en tu casa o en la sala o en qué lugar. Hora de la entrevista, en qué momento. La duración, cuánto tiempo va a durar esa entrevista. Herramientas. Puedes utilizar grabadora, celular para tomar notas, pero no es necesario. Puedes, mientras va hablando la otra persona, puedes ir escribiendo. Y si tienes algún recurso para grabarlo, pues estaría muy bien, lo grabas. Y necesitamos las preguntas para la entrevista. ¿Y cuáles son esas preguntas? Las siguientes. 1. ¿Qué saberes ancestrales para la salud conoces? Y mientras tanto, vas escribiendo sus respuestas. ¿Quién o quiénes te lo enseñaron? ¿Cómo los aprendiste? ¿Cuándo o en qué momento utilizas o utilizaste este saber? ¿Cómo lo preparaban? Se refiere a los alimentos. ¿Quiénes participaban en su elaboración o preparación? ¿Quién o quiénes lo usaban? ¿Cómo este saber beneficia tu salud? ¿Cómo te ayuda a vivir mejor? Luego, vamos a recolectar toda la información de esta entrevista. Y con el diálogo con nuestra familia, vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Papá, mamá, tío o tía, primo o prima, con quien nos encontremos en casa. Nos preguntamos, ¿cómo podemos aprovechar los saberes ancestrales de la familia para mejorar nuestra salud? Con toda la información que has recogido de tu familia, ¿cómo pueden integrarlo para que mejore su salud? Tanto los alimentos como las reservas de agua, ¿cómo puede mejorar ello? La salud de cada uno de los miembros de su familia, ¿cómo pueden hacer esto? Ahí vamos reflexionando y las primeras ideas las vamos escribiendo. Ahora, con todo el conocimiento que ya hemos tenido, vamos a compartir esos saberes con las otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la elaboración de un afiche que constituye para difundir los saberes ancestrales de tu familia y cuidar la salud de los vecinos de tu barrio, tus amigos y otros familiares. ¿Por qué? Porque podemos compartir este afiche por las redes sociales. Recuerda que le tomas una foto clara y las compartes. Para ello vamos a realizar algunos pasos. Número 1. Vamos a organizar los materiales que vamos a utilizar en la elaboración de nuestro afiche. Pueden ser hojas, lapiceros, revistas, tijera, goma. Necesitamos que todos estos pasos lo vayas cumpliendo poco a poco para ir teniendo todo en orden. Paso número 2. Organiza la información de los saberes ancestrales de tu familia y las ideas importantes que identificaste en los textos leídos. Por ejemplo, si identificaste que la muña es sobre un tema ancestral que vas a realizar en tu afiche, los organizamos. Ponemos la muña, las ideas importantes, asimismo del tocosh, o la miel o la manzanilla que hayas averiguado en tu familia. Número 3. Organiza las ideas de tu afiche considerando las siguientes preguntas. ¿Qué saber ancestral vas a compartir? ¿Cuál es la intención del afiche? ¿A qué público va dirigido? ¿Y qué ilustraciones utilizarás? De todos los que he mencionado anteriormente, de estos he elegido uno, la muña, y voy a escribir la información que tengo sobre esta. Vamos a quedarnos en este paso y vamos a ir grabando otro video para poder explicar lo que viene a continuación.